¿Qué tal? Muy buenos días. Vamos a continuar con nuestro día 32 del hábito de la lectura. Recuerden que no es nada más leer, sino estudiar y poner en práctica. Pónganme ahí en los comentarios de dónde se conectan, con qué se quedan. Y hoy es el capítulo 11. Vamos a llegar al final de este libro que es Piense y hágase rico de Napoleón Hill. Bueno, pues vamos a comenzar. Son las 5:46 de la mañana de este domingo, que es 30 de marzo, ¿de acuerdo? Entonces vamos a continuar y comenzamos. ¿Por qué los hombres rara vez alcanzan el éxito antes de los 40? A partir de la... Déjenme un segundo. A partir del análisis de más de 25,000 personas, descubrí que los hombres que alcanzan el éxito de una forma destacada raras veces lo hacen antes de cumplir los 40 años y muy a menudo no emprenden su verdadero paso hasta mucho más allá de los 50. Este hecho me resultó tan sorprendente que me impulsó a revisar su causa con mayor cuidado. Ese estudio puso de manifiesto el hecho de que la razón principal por la que la gran mayoría de los hombres que tienen éxito no empiezan a alcanzarlo antes de los 40 o de los 50 años es debida a su tendencia a disipar sus energías a través de una excesiva complacencia en la expresión física de la emoción del sexo. La mayoría de los hombres nunca aprende que la urgencia del sexo tiene otras posibilidades que trascienden con mucho en importancia de la simple expresión física. A la mayoría les viene este descubrimiento después de haber despilfarrado muchos años, en un periodo en el que la energía sexual se encuentra en su punto más alto, antes de los 45 o los 50 años. Habitualmente, a ese periodo sigue otro de logros notables. La vida de muchos hombres cercanos a los 40 o que ya la han dejado atrás refleja una continuada disipación de energías que podrán haber sido dirigidas con mucho más provecho hacia canales mejores. Extienden de manera alocada sus emociones más exquisitas y poderosas a los cuatro vientos. El deseo de expresión sexual es, con gran diferencia, el más fuerte e impulsor de todas las emociones humanas y, por esa misma razón, cuando ese deseo se controla y se transmuta en acción en lugar de expresión física, puede elevarle a uno hacia la consecución de grandes logros. El mayor de los sentimientos de la mente. En la historia no faltan ejemplos de hombres que alcanzaron el estatus de genio como el resultado del uso de estimulantes mentales artificiales, ya sea en forma de alcohol o de narcóticos. Edgar Allan Poe escribió El Cuervo cuando se hallaba bajo la influencia del licor, soñando sueños que ningún mortal se atrevió a soñar jamás. James Whitcomb Riley escribió lo mejor de su producción literaria hallándose bajo la influencia del alcohol. Quizá fuera así como viera el ordenado entrelazamiento de lo real y del sueño, el molino por encima del río y la niebla por encima de la corriente. Robert Burns escribió sus mejores páginas estando intoxicado. Por los tiempos de antaño, cariño mío, tomemos una taza de amabilidad ahora por los tiempos de antaño. Pero recordemos también que muchos de esos hombres terminaron por destruirse a sí mismos. La naturaleza ha preparado sus propios venenos con los que los hombres pueden estimular sus mentes para conectar con esos pensamientos exquisitos y raros que proceden. Nadie sabe de dónde. Jamás se ha encontrado sustituto alguno satisfactorio de esos estimulantes naturales. Es un hecho, bien conocido por los psicólogos, que existe una relación muy estrecha entre los deseos sexuales y las urgencias espirituales, un hecho que explica el comportamiento peculiar de la gente que participa en las orgías como renacimientos religiosos, comunes entre los pueblos primitivos. Las emociones humanas son las que gobiernan el mundo y las que establecen el destino de la civilización. La gente se ve influida en sus acciones no por la razón, sino por los sentimientos. Las emociones, y no la razón fría, son los que ponen en movimiento toda la facultad creativa de la mente. Y la más poderosa de todas las emociones humanas es la del sexo.
Hay otros estímulos mentales, algunos de los cuales hemos citado, pero ni uno solo de ellos, ni todos ellos combinados puede igualar el poder impulsor del sexo. Un estimulante mental es cualquier fuerza que aumente de forma temporal o permanente la intensidad del pensamiento. Los 10 grandes estimulantes descritos con anterioridad son aquellos a los que se recurre con mayor frecuencia. A través de estas fuentes podemos comunicarnos con la inteligencia infinita, a penetrar a voluntad en el almacén del subconsciente, ya sea del propio o de la otra persona, un procedimiento que es todo lo que caracteriza al genio. El almacén del magnetismo personal. Un profesor que ha entrenado y dirigido los esfuerzos de más de 30,000 vendedores hizo el asombroso descubrimiento de que los vendedores más eficientes son aquellos que poseen una elevada naturaleza sexual. La explicación la encontramos en el hecho de que el factor de la personalidad conocido como magnetismo personal no es ni más ni menos que energía sexual. Las personas de elevada naturaleza sexual poseen siempre una gran reserva de magnetismo. Esta fuerza vital puede ser utilizada a través del cultivo y la comprensión de la misma, como un elemento de gran ventaja en las relaciones entre las personas. Es posible comunicar esa energía a los demás a través de los siguientes medios. 1. El apretón de manos. El contacto de la mano indica al instante la presencia de magnetismo o la falta del mismo. 2. El tono de voz. El magnetismo o la energía sexual es el factor capaz de colorear la voz o hacerla musical y encantadora. 3. Postura y porte del cuerpo. Las personas de elevada naturaleza sexual se mueven con energía, gracia y facilidad. 4. Las vibraciones de pensamiento. Las personas de elevada naturaleza sexual mezclan la emoción del sexo con sus pensamientos o pueden hacerlo así a voluntad y, de ese modo, influyen sobre quienes les rodean. 5. Adorno del cuerpo. Las personas de elevada naturaleza sexual suelen ser muy cuidadosas en cuanto a su apariencia física. Suelen seleccionar ropa de un estilo conveniente para su personalidad, figura, complexión, etc. Cuando contrata a los trabajadores de su sección, el director de ventas más capaz busca como primer requisito de todo vendedor la cualidad del magnetismo personal. Las personas a las que les falta energía sexual nunca llegarán a ser entusiastas ni inspirarán entusiasmo, y este es uno de los requisitos más importantes de todo vendedor, sin que importe lo que venda. El portavoz público, el orador, el predicador, el abogado o el vendedor al que le falte energía sexual es un pesado en cuanto a su capacidad para influir sobre los demás se refiere. Si a ello se añade el hecho de que la mayoría de la gente solo es influible a través de una apelación de sus emociones, comprenderá usted la importancia de la energía sexual como parte de la habilidad innata de un vendedor. Los buenos vendedores lo son porque transmutan, consciente o inconscientemente, la energía del sexo en entusiasmo de ventas. En esta afirmación se puede encontrar una sugerencia muy práctica en cuanto al verdadero significado de lo que es la transmutación sexual. El vendedor que sabe cómo apartar su mente del tema del sexo y dirigirla hacia el esfuerzo de venta con el mismo entusiasmo y determinación con la que aplicará a su propósito original, ha adquirido el arte de la transmutación del sexo, tanto si lo sabe como si no. La mayoría de los vendedores que transmutan su energía sexual lo hacen sin ser en absoluto conscientes de ello, ni de cómo lo están llevando a cabo. La transmutación de la energía sexual exige más fuerza de voluntad de la que la persona ordinaria dispone para este propósito. Aquellos a quienes les resulta difícil reunir la fuerza de voluntad suficiente para la transmutación pueden adquirir esta habilidad gradualmente, aunque eso requiere fuerza de voluntad. La recompensa que se obtiene con esta práctica hace que el esfuerzo valga la pena. Falsas creencias de que el sexo daña la personalidad. La gran mayoría de la gente parece imperdonable, ignorante acerca de todo lo que referente al sexo. En términos generales,
La urgencia del sexo ha sido interpretada mal por parte de los ignorantes y las personas malvadas que la han culminado y se han burlado de ella. Aquellos hombres y mujeres conocidos por haber sido bendecidos, sí, bendecidos, con una elevada naturaleza sexual, suelen ser considerados como personas a las que vale la pena observar, pero en lugar de considerarlas como benditas, se les considera como malditas. Millones de personas sufren complejos de inferioridad, incluso en nuestra época, que se han desarrollado debido a la falsa creencia de que una elevada naturaleza sexual es una maldición. Estas afirmaciones sobre la virtud de la energía sexual no deben interpretarse como una justificación del libertinaje. La emoción del sexo solo es una virtud cuando es utilizada con inteligencia y con discriminación. Puede ser mal empleada, y a menudo lo es, hasta el punto de que empobrece en lugar de enriquecer tanto el cuerpo como la mente. Al autor le pareció muy importante el descubrimiento de que casi todos los grandes líderes a quienes tuvo el privilegio de analizar eran hombres cuyos logros fueron ampliamente inspirados por una mujer. En muchos de esos casos, la mujer en cuestión era una esposa modesta y abnegada, de la que el público había oído hablar muy poco o nada. En unos pocos casos, la fuente de inspiración pudo descubrirse en la otra mujer. Toda persona inteligente sabe que la estimulación en exceso a base de bebidas alcohólicas y narcóticos es una destructiva forma de intemperancia. Sin embargo, no todo el mundo sabe que el exceso en la expresión sexual puede convertirse en un hábito tan destructivo y negativo para el esfuerzo creativo como los narcóticos o el licor. El loco sexual no es, en esencia, muy diferente de un hombre drogado. Ambos han perdido el control sobre sus facultades de razonamiento y de fuerza de voluntad. Hay muchos casos de hipocondria que han aparecido a partir de hábitos desarrollados en la ignorancia de la verdadera función del sexo. Se comprende con facilidad que la ignorancia sobre el tema de la transmutación del sexo imponga grandes castigos a los ignorantes por un lado y los prive de beneficios igualmente grandes por el otro. La amplia ignorancia que existe acerca del tema del sexo se debe al hecho de que ese tema se ha visto rodeado por el misterio y por un oscuro silencio. La conspiración del misterio y del silencio ha tenido sobre las mentes de los jóvenes el mismo efecto que la psicología de la prohibición tuvo. El resultado fue el incremento de la curiosidad y el deseo de adquirir un mayor conocimiento acerca de este tema prohibido, y la información no ha estado disponible con facilidad, para vergüenza de los legisladores y de la mayoría de los médicos que no han entrenado a los mejores calificados para educar a la juventud acerca de este tema. Los años fructíferos después de los 40. Un individuo raras veces inicia un esfuerzo altamente creativo en un campo determinado antes de la edad de los 40 años. Un hombre medio alcanza el periodo de su mayor capacidad para crear entre los 40 y los 60 años. Estas afirmaciones se basan en el análisis de miles de hombres y mujeres que han sido observados con todo cuidado. Deberían ser estimulantes para todos aquellos que no han logrado llegar a donde querían antes de los 40 años, así como para quienes se sienten asustados a medida que se aproximan a los 40 y ya se sienten viejos. Por regla general, los años que median entre los 40 y los 50 suelen ser los más fructíferos. El hombre debería aproximarse a esa edad no con temeroso temblor, sino con esperanza y con expectativa avidez. Si usted desea pruebas de que la mayoría de los hombres no empieza a realizar su mejor trabajo hasta la edad de 40 años, estudie los datos de los hombres de mayor éxito y descubrirá esas pruebas. Henry Ford no empezó a lograr grandes cosas hasta que pasó de los 40. Andrew Carnegie ya había cumplido 40 años cuando empezó a cosechar la recompensa de todos sus esfuerzos. James G. Hill aún seguía manejando un telégrafo cuando tenía 40 años, y sus estupendos logros los alcanzó después de esa edad. Las biografías de muchos industriales y financieros estadounidenses demuestran que el periodo que media entre los 40 años y los 60 es la edad más productiva del hombre. Entre los 30 y los 40, el hombre empieza a aprender, si es que aprende alguna vez, el arte de la transmutación del sexo.
Este descubrimiento suele ser accidental y el que lo descubre suele ser totalmente ajeno a su descubrimiento. Es posible que observe que su poder de logros ha aumentado hacia la edad de 35 años o 40, pero en la mayor parte de los casos no está familiarizado con la causa que ha producido ese cambio. Esa naturaleza empieza a armonizar las emociones del amor y el sexo en el individuo entre los 30 y los 40 años, de tal modo que la persona puede usar estas grandes fuerzas y aplicarlas unidas como estímulos para la acción. Llame a la central eléctrica de sus emociones. El sexo por sí solo es un poderoso estímulo para la acción, pero sus fuerzas son como las de un ciclón y a menudo resultan incontrolables. Cuando la emoción del amor empieza a mezclarse con la emoción del sexo, el resultado es la calma de propósito, la adopción de postura, la exactitud del juicio y el equilibrio. ¿Qué persona que haya alcanzado la edad de 40 años es tan desafortunada como para no poder analizar estas afirmaciones y corroborarlas con su propia experiencia? Cuando se ve impulsado por su deseo de agradar a una mujer basándose únicamente en la emoción del sexo, un hombre puede ser capaz, y por lo general lo es, de alcanzar un gran logro. Pero es muy posible que sus acciones sean desorganizadas, estén distorsionadas y resulten destructivas. Cuando se ve impulsado por un deseo de agradar a una mujer basándose únicamente en la motivación del sexo, un hombre es capaz de robar, engañar e incluso de asesinar. Pero cuando la emoción del amor se mezcla con la del sexo, ese mismo hombre guiará sus acciones con mayor cordura, equilibrio y razonamiento. El amor, el romanticismo y el sexo son emociones capaces de impulsar a los hombres a alcanzar alturas de superlogros. El amor es la emoción que sirve como una válvula de seguridad que asegura equilibrio, porte y esfuerzo constructivo. Cuando estas tres emociones se combinan, son capaces por sí solas de elevarlo a uno a la gran altura de genio. Las emociones son estados de la mente. La naturaleza ha proporcionado al hombre una química de la mente que opera de una manera similar a los principios de la química de la materia. Es un hecho bien conocido que la ayuda de la química de la materia, un químico puede crear un veneno mortal mezclando ciertos elementos, ninguno de los cuales es nocivo si se toma por sí solo en proporciones correctas. Del mismo modo, las emociones pueden combinar de tal forma que produzcan un veneno mortal. Cuando las emociones del sexo y los celos se mezclan, una persona puede convertirse en una bestia de mente. La presencia de una emoción destructiva o de varias en la mente humana, a través de la química de la mente, constituye un veneno capaz de destruir el sentido de justicia y equidad de la persona. El camino que conduce al genio lo emprenden el desarrollo y el control y el uso del sexo, el amor y el romanticismo. En resumen, el proceso se desarrolla como sigue. Estimula la presencia de estas emociones como pensamientos dominantes en la mente de uno y desanima la presencia de todas las emociones destructivas. La mente es una criatura de hábito, se esfuerza por alcanzar los pensamientos dominantes de los que se alimenta. Gracias a la facultad de la fuerza de voluntad es posible desanimar la presencia de cualquier emoción y estimular la presencia de otra. No es difícil alcanzar el control de la mente a través del poder de la voluntad. El control es la consecuencia y la perseverancia y del hábito. El secreto del control radica en la comprensión del proceso de la transmutación. Cuando cualquier emoción negativa se presenta en la mente de uno, puede ser transmutada en una positiva o constructiva mediante el simple procedimiento de cambiar los pensamientos que se tienen. El único camino que conduce al genio es el esfuerzo voluntario y consciente. Un hombre solo podrá alcanzar grandes alturas de logros financieros o empresariales gracias a la fuerza impulsora de la energía sexual. Pero la historia está llena de pruebas de que uno puede llevar consigo, como así suele suceder, ciertos rasgos de carácter que lo privan de su habilidad para conservar o disfrutar de su fórmula. Vale la pena analizar, pensar y meditar en ello porque aquí se afirma una verdad cuyo conocimiento puede resultar muy útil.
tanto a las mujeres como a los hombres. La ignorancia de este hecho ha costado a muchos miles de personas la pérdida de su privilegio de felicidad, aún a pesar de que posean riquezas. Quien ama de veras nunca puede perder por completo. Los recuerdos del amor nunca pasan, permanecen, guían e influyen mucho después de que la fuente del estímulo se haya desvanecido. No hay nada nuevo en esto. Toda aquella persona que se haya sentido conmovida por un amor genuino sabe que éste deja huellas perdurables en el corazón humano. El efecto del amor perdura porque la naturaleza del amor es espiritual. El hombre que no pueda ser estimulado para alcanzar grandes alturas de logros por medio del amor no tiene esperanza alguna, está como muerto, aunque pueda parecer vivo. Recuerda algunas cosas del ayer y sumerja su mente en los hermosos recuerdos de un amor pasado. Eso suavizará la influencia de las actuales preocupaciones y molestias, las realidades de la vida y, quién sabe, durante esta realidad temporal, su mente le llevará al mundo de la fantasía, las ideas o los planes capaces de cambiar todo el estatus financiero o espiritual de su vida. Si usted cree que es desgraciado porque ha amado y perdido, olvide esa idea. Todo aquel que ha amado de veras nunca pierde por completo. El amor es caprichoso y temperamental. Llega cuando quiere y se va sin la menor advertencia. Acéptelo y disfrute de él mientras permanezca, pero no lo malgaste. Y no malgaste su tiempo preocupándose por su desaparición, porque así nunca conseguirá que regrese. Rechace también la idea de que el amor se presenta solo una vez en la vida. El amor puede aparecer y desaparecer en innumerables ocasiones, pero no hay dos experiencias amorosas que afecten a una persona del mismo modo. Puede producirse, y de hecho ocurre, una experiencia amorosa que deje en el corazón una huella más profunda que las otras. Pero todas las experiencias amorosas son beneficiosas, excepto para la persona que se siente resentida y cínica cuando el amor desaparece. En el amor no debería existir desilusión alguna, y no la hay si la gente comprende la diferencia entre las emociones del amor y las del sexo. La gran diferencia radica en que el amor es espiritual, mientras que el sexo es biológico. Ninguna experiencia que afecte al corazón humano con una fuerza espiritual puede ser nociva, excepto como consecuencia de la ignorancia o de los celos. No cabe la menor duda de que el amor es la experiencia más grande de la vida. Le permite a uno entrar en comunión con la inteligencia infinita. Cuando se mezcla con las emociones del romanticismo y del sexo, puede conducir a uno muy alto por la escalera del esfuerzo creativo. Las emociones del amor, el sexo y el romanticismo son los lados del eterno triángulo del genio con capacidad para lograr y construir. El amor es una emoción con colores, sombras y caras numerosas, pero la más intensa y ardiente de todas las clases de amor es la que se experimenta cuando se mezclan las emociones del amor y del sexo. Los matrimonios que no se ven bendecidos con la afinidad eterna del amor, apropiadamente equilibrada y proporcionada con el sexo, no pueden ser felices y raras veces perduran. El amor por sí solo no proporcionará felicidad en el matrimonio, como tampoco el sexo, como tampoco el sexo por sí solo lo hará. Cuando estas dos hermosas emociones se mezclan, el matrimonio puede producir un estado mental cercano al espiritual que se llega a conocer en este plano terrenal. Cuando las emociones del amor y el sexo se les añade la del romanticismo, se eliminan los obstáculos que se interponen entre la mente finita del hombre y la inteligencia infinita. Entonces, un genio ha nacido. Razones por las que la esposa puede elevar o hundir al hombre. He aquí una interpretación que, si se comprende adecuadamente, aporta armonía al caos que existe en demasiados matrimonios. La falta de armonía expresada a menudo en formas de discusiones suele remontarse a una falta de conocimiento sobre el tema del sexo.
Allí donde existe el amor, el romanticismo y una adecuada comprensión de la emoción y la función del sexo, no existe falta de armonía entre las parejas. Resulta afortunado el hombre cuya esposa comprende la verdadera relación existente entre las emociones del amor, el sexo y el romanticismo. Cuando se ve motivado por este santo triunvirato, ninguna forma de trabajo resulta pesada, porque hasta la forma más baja del esfuerzo adquiere la naturaleza de un trabajo hecho por amor. Suele decirse que la esposa de un hombre puede elevarlo o hundirlo, pero no siempre está clara la razón de que esto sea así. La elevación o el hundimiento es el resultado de la comprensión de la esposa o de la falta de comprensión de las emociones del amor, el sexo y el romanticismo. Si una esposa permite que su marido pierda interés por ella y se sienta más interesado por otras mujeres, suele ocurrir debido a la ignorancia de ella o a su indiferencia con respecto a los temas del sexo, el amor y el romanticismo. Esta afirmación presupone, desde luego, la existencia previa de un amor genuino entre un hombre y una mujer. Los hechos son igualmente aplicables a un hombre que permita que el interés de su esposa por él muera. Los matrimonios discuten a menudo sobre un montón de trivialidades. Si éstas se analizan con atención, se descubrirá que casi siempre la verdadera causa del problema se halla en la indiferencia o en la ignorancia acerca de todos estos temas. La inulidad de la riqueza sin mujeres. La mayor fuerza motivadora del hombre en su deseo de agradar a la mujer. El cazador destacado en los tiempos prehistóricos, antes del inicio de la civilización, destacó en su tarea debido a su deseo de aparecer grande ante los ojos de una mujer. La naturaleza del hombre no ha cambiado nada en ese aspecto. El cazador de hoy en día no vuelve a casa con pieles de animales salvajes, sino que indica su deseo de obtener el favor de la mujer suministrándole ropas exquisitas, automóviles y riqueza. El hombre experimenta el mismo deseo por agradar a la mujer que experimentaba antes de los albores de la civilización. Lo único que ha cambiado en él es su método de agradar. Los hombres que acumulan grandes fortunas y alcanzan grandes alturas de poder y fama, lo hicieron así para satisfacer, sobre todo, el deseo de agradar a la mujer. Si se sacara a las mujeres de sus vidas, las grandes riquezas serían inútiles para casi todos los hombres. Ese deseo inherente del hombre por agradar a la mujer es lo que proporciona a ésta el poder de elevar o de hundir a un hombre. La mujer que comprende la naturaleza masculina y la atiende con tacto no tiene por qué sentir temor ante la competencia de otras mujeres. Los hombres pueden ser gigantes con una indomable fuerza de voluntad cuando tratan con otros hombres, pero las mujeres que ellos mismos han elegido pueden manejarlos con facilidad. La mayoría de los hombres no admitirán que las mujeres que prefieren influyen en ellos con gran facilidad, porque una de las características de la naturaleza del hombre consiste en desear ser reconocido como el más fuerte de la especie. Además, la mujer inteligente reconoce esta característica masculina y no la pone en entredicho. Algunos hombres saben que son influidos por las mujeres de su elección, esposa, amante, madre o hermana, pero se contienen con tacto para no rebelarse contra esa influencia, porque son lo bastante inteligentes como para saber que ningún hombre es feliz ni está completo sin la influencia modificadora de la mujer correcta. El hombre que no reconozca esta importante verdad se priva a sí mismo del poder que ha contribuido, más que cualquiera otras fuerzas combinadas, a ayudar a los de su género a alcanzar el éxito. Muy bien, bueno, pues hasta aquí terminamos el capítulo 11. A ver, según hoy era el final, y a ver, déjenme ver el capítulo 12. Ok, bueno, pues mañana continuamos con el capítulo 12, que es el final ya. Ok,
Bueno, son 5 páginas nada más, igual y las podemos leer. Vamos a terminar hoy porque como ya le puse la portada fin, ya no la quiero corregir. Déjenme nada más tomar tantita agua, solo son 5 páginas. Y vamos a ver, vamos a continuar. El subconsciente, 12. El subconsciente, el eslabón. El 11º paso hacia la riqueza. El subconsciente es un campo de conciencia en el que todo impulso de pensamiento que alcanza la mente consciente a través de cualquiera de los 5 sentidos se ve clasificado y registrado, y del que se pueden recordar o retirar los pensamientos del mismo modo que se sacan las cartas de un archivador. Recibe y archiva las impresiones sensoriales o los pensamientos con independencia de su naturaleza. Cualquier plan, pensamiento o propósito que se desee trasladar en su equivalente físico o monetario pueden plantearse a voluntad en el subconsciente. Este actúa primero sobre el deseo. Actúa primero sobre los deseos dominantes que se han mezclado con sensaciones emocionales tales como la fe. Consideremos esto en conexión con las instrucciones contenidas en el capítulo sobre el deseo, para dar los 6 pasos esbozados allí, así como con las instrucciones acerca de la construcción y ejecución de planes, y se habrá comprendido la importancia de ese pensamiento que conlleva. El subconsciente funciona de día y de noche. A través de un método de procedimiento desconocido para el hombre, la mente subconsciente utiliza las fuerzas de la inteligencia infinita para disponer del poder con el que transmuta voluntariamente los deseos de una persona en un equivalente monetario, empleando siempre los medios más prácticos con los que pueda lograrse este fin. No se puede controlar por completo la mente subconsciente, pero sí es posible transmitirle cualquier plan, deseo o propósito que se desee transformar en una forma concreta. Vuelva a leer las instrucciones acerca del uso del subconsciente en el capítulo sobre la autosugestión. Existen numerosas evidencias que aprueban la creencia de que el subconsciente es el vínculo de conexión entre la mente finita del hombre y la inteligencia infinita. El subconsciente es el intermediario a través del cual se pueden utilizar la voluntad de las fuerzas de la inteligencia infinita. Él, por sí solo, contiene el proceso secreto por el que se modifican y cambian los impulsos mentales para construir su equivalente espiritual. Él, por sí solo, es el medio a través del cual se puede transmitir la oración a la fuente capaz de contestar a esa misma oración. ¿Cómo energetizar el subconsciente para el esfuerzo creativo? Las posibilidades del esfuerzo creativo conectado en el subconsciente son grandiosas e imponderables hasta el punto de que uno le inspira respeto. Nunca abordo la discusión del subconsciente sin experimentar una sensación de pequeñez e inferioridad, debido quizás al hecho de que sea tan lastimosamente limitada la reserva de conocimientos que posee sobre el tema. Una vez aceptada la realidad de la existencia del subconsciente y comprendidas sus posibilidades como un medio para transmutar sus propios deseos en su equivalente físico o monetario, comprenderá todo el significado de las instrucciones dadas en el capítulo sobre el deseo. También comprenderá por qué se le ha advertido repetidas veces la necesidad de aclarar sus deseos y reducirlos en forma escrita. Asimismo, entenderá la necesidad de la perseverancia en la tarea de llevar a cabo las instrucciones. Los 13 principios son los estímulos con los que se adquiere la habilidad de alcanzar e influir sobre el subconsciente. No se desanime si no puede conseguirlo al primer intento. Recuerde que el subconsciente solo podrá ser dirigido voluntariamente mediante el hábito y bajo las directrices expuestas en el capítulo sobre la fe. Aún no ha tenido usted el tiempo suficiente para dominar la fe. Sea paciente y también perseverante.
Aquí se repetirán muchas de las afirmaciones hechas ya en los capítulos sobre la fe y la autosugestión, como el propósito de beneficiar a su subconsciente. Recuerde que ese subconsciente funciona de una forma voluntaria, al margen de que usted haga o no algún esfuerzo por influir sobre ella. Esto, por supuesto, le sugiere que los pensamientos relativos al temor y a la pobreza, así como todos los pensamientos negativos, sirven como estímulos para su mente subconsciente, a menos que usted controle esos impulsos y alimente su subconsciente con un alimento más deseable. El subconsciente no permanecerá ocioso. Si no logra plantar deseos en él, entonces se alimentará de pensamientos que le llegarán como resultado de su propia negligencia. Ya hemos explicado que los impulsos del pensamiento, tanto positivos como negativos, llegan continuamente a la mente subconsciente a partir de las 4 fuentes que hemos mencionado en el capítulo sobre la transmutación del sexo. Por el momento es suficiente con que recuerde que usted vive a diario en medio de toda clase de impulsos de pensamiento que llegan a su mente subconsciente, incluso sin su consentimiento. Algunos de esos impulsos son negativos, mientras que otros son positivos. Usted se halla enfrascado ahora en la tarea de intentar ayudar a cerrar el flujo de los impulsos negativos y ayudar a influir voluntariamente sobre su subconsciente por medio de impulsos positivos de deseo. Una vez que haya logrado esto, poseerá la clave que le abra la puerta a su subconsciente. Además, controlará esa puerta de un modo tan completo que ningún pensamiento no deseado llegará a influir sobre su mente subconsciente. Todo aquello que el hombre crea empieza con un impulso del pensamiento. El hombre no puede crear nada que primero no haya concebido en su pensamiento. Los impulsos de este pueden ser transformados en planes por medio de la ayuda de la imaginación. Cuando está bajo control, esa imaginación se puede utilizar para la creación de planes o propósitos que conducen al éxito en la ocupación elegida por uno mismo. Todos los impulsos del pensamiento tienden a la transformación en su equivalente físico y que se plantan voluntariamente en la mente subconsciente. Tienen que pasar a través de la imaginación y mezclarse allí con la fe. La introducción de la fe en un plan o propósito con la intención de su sumisión en la mente subconsciente solo puede hacerse a través de la imaginación. A partir de estas afirmaciones, observará usted que el uso voluntario del subconsciente exige la coordinación y aplicación de todos los principios. Haga que sus emociones positivas trabajen para usted. El subconsciente es más susceptible de verse influido por impulsos de pensamiento cuando estos se hallan mezclados con un sentimiento o una emoción que cuando se originan solo en la parte razonadora de la mente. De hecho, hay muchas pruebas que apoyan la teoría de que los pensamientos emocionalizados son los únicos que ejercen alguna acción influyente sobre la mente subconsciente. Es un hecho bien conocido que la emoción o el sentimiento gobierna a la mayoría de la gente. Sí es cierto que el subconsciente responde con mayor rapidez y se ve influido con más facilidad por los impulsos del pensamiento que se hallan mezclados con la emoción. Se comprenderá lo esencial que es familiarizarse con los más importantes de las emociones. Existen 7 grandes emociones positivas y 7 grandes emociones negativas. Las negativas se inyectan voluntariamente en los impulsos del pensamiento que aseguran su paso hacia el subconsciente. Las positivas, en cambio, tienen que ser inyectadas a través de la disciplina, la autosugestión en los impulsos del pensamiento que el individuo desee pasar a su subconsciente. En el capítulo sobre la autosugestión se han dado instrucciones al respecto. Estas emociones e impulsos sentimentales podemos compararlas con la levadura en la hogaza de pan, porque constituyen el elemento de acción que transformará los impulsos del pensamiento de un estado pasivo a otro activo. De ese modo, se comprende por qué se puede actuar con más facilidad sobre los impulsos de pensamiento que han sido bien mezclados con la emoción, que sobre los impulsos de pensamiento originados en el razonamiento frío.
Usted está preparado para influir y controlar la audiencia interna de su mente subconsciente con el objeto de transmitirle el deseo de obtener dinero que quiere transmutar en su equivalente monetario. En consecuencia, es esencial que comprenda el método de aproximación a esta audiencia interna. Usted debe hablar su mismo lenguaje, puesto que, en caso contrario, no atenderá a su llamado, ya que comprende mejor el lenguaje de la emoción o del sentimiento. En consecuencia, describamos aquí las 7 grandes emociones positivas y las 7 grandes emociones negativas, para que usted utilice las positivas y evite las negativas cuando transmita instrucciones a su subconsciente. Las 7 grandes emociones positivas. La emoción del deseo, la emoción de la fe, la emoción del amor, la emoción del sexo, la emoción del entusiasmo, la emoción del romanticismo, la emoción de la esperanza. Hay otras emociones positivas, pero estas 7 son las más poderosas y las que se utilizan con mayor frecuencia en el esfuerzo creativo. Domine estas 7 emociones, solo podrá conseguirlo mediante el uso, y las otras emociones positivas estarán también a su disposición cuando las necesite. En relación con esto, recuerde que usted está estudiando un libro que tiene la intención de ayudarle a desarrollar una conciencia del dinero, llenándole la mente de emociones positivas. Las 7 grandes emociones negativas que deben evitarse. La emoción del temor, la emoción de los celos, la emoción del odio, la emoción de la venganza, la emoción de la avaricia, la emoción de la superstición, la emoción de la cólera. La mente no puede verse ocupada por emociones positivas y negativas al mismo tiempo. En cada momento, unas u otras tienen que dominar. Nuestra responsabilidad consiste en asegurarnos que las emociones positivas constituyan la influencia dominante de nuestra mente. Para ello, le será de gran ayuda la ley del hábito. Adquiera el hábito de aplicar y utilizar las emociones positivas. Acabarán por dominar su mente de una forma tan completa que las negativas no podrán ya penetrar en ella. Solo si sigue estas instrucciones literal y completamente, podrá adquirir control sobre su subconsciente. La presencia de una sola emoción negativa en su subconsciente basta para destruir todas las posibilidades de obtener ayuda constructiva de su subconsciente. El secreto de la plegaria eficaz. Si usted es una persona observadora, se habrá dado cuenta de que la mayoría de la gente recurre a la oración solo después de que todo lo demás haya fracasado, o bien rezan mediante un ritual de palabras sin significado. Y como es un hecho que la mayoría de la gente solo reza después de que todos los demás hayan fracasado, acuden a orar con las mentes llenas de temor y de dudas, que son las emociones que actúan sobre el subconsciente y pasan a la inteligencia infinita. Del mismo modo, esta es la emoción que la inteligencia infinita recibe y sobre la que actúa. Si usted reza por algo, pero mientras lo hace experimenta el temor de no recibirlo o teme que la oración no actúe sobre la inteligencia infinita, esa plegaria habrá sido en vano. A veces, la oración tiene como resultado la realización de aquello por lo que se ha rezado. Si ha pasado alguna vez por la experiencia de recibir aquello por lo que rezó, retroceda en su memoria y recuerde el estado mental de aquel momento en el que estaba orando. Sabrá entonces, con toda seguridad, que la teoría aquí descrita es algo más que una simple teoría. El método mediante el que usted puede comunicarse con la inteligencia infinita es muy similar a aquel por el que la vibración del sonido se comunica a través de la radio. Si usted comprende el principio del funcionamiento de la radio, sabrá sin lugar a dudas que el sonido se puede comunicar hasta haber sido transformado en una serie de vibraciones que el oído humano no puede detectar. La emisora de radio capta el sonido de la voz humana y lo modifica, elevando el sonido a través del espacio. Una vez efectuada la transformación, la energía
Una vez efectuada la transformación, la energía que originariamente se produjo en forma de vibraciones de sonido se transporta hasta los receptores de la radio, los cuales reconvierten esa energía a su nivel de vibración original de tal modo que pueda reconocerse como sonido. La mente subconsciente es el intermediario que traduce las oraciones de uno en términos de la inteligencia infinita pueda reconocer. Presenta el mensaje y trae de nuevo la respuesta en forma de un plan o de una idea definido para procurar el objeto de la plegaria. Si usted comprende este principio, sabrá por qué las simples palabras leídas en un libro de oraciones no sirven y nunca servirán como una agencia de comunicación entre la mente del hombre y la inteligencia infinita. Cualquiera puede desear riquezas y la mayoría de la gente las desea, pero solo unos pocos saben que los únicos medios fiables para acumular riqueza son mediante un plan definido, además de un ardiente deseo de alcanzar la riqueza. Y muy bien, pues así llegamos al final del libro de Piense y hágase rico de Napoleón Hill. Ok, déjenme ahí en los comentarios con qué se quedan. Y pues muchas gracias por estar aquí. La verdad me asombra que siendo domingo estén conectados a estas horas. Ay, qué madrugadores son como yo. Les encanta madrugar o andan llegando de la fiesta. No creo. Ok, a ver, los voy a... ¡Ay, wow! Ay, pues muchas gracias por estar aquí. Recuerden que todo el libro está grabado, está en los Reels, ahí los pueden encontrar. Y ay, me da mucha emoción, ya me hicieron el día, qué barbaridad, cuánta gente conectada en domingo. A ver, ¿a qué hora terminamos hoy? 6:34, wow, qué barbaridad, qué madrugadores, felicidades, ya le ganaron al sol, ya estamos aprendiendo. Y pues acuérdense que no es nada más leer, sino es estudiar, hacer nuestras notas, qué es lo que vamos a aplicar. Déjenme ahí en sus comentarios con qué se quedan, qué van a aplicar. Y pues mañana nos vemos con el siguiente libro. No recuerdo cuál es el libro, pero pues hoy les digo en las historias qué libro vamos a empezar ya mañana. Y bueno, voy a ver a Gómez Pilar. Gracias por estar aquí. ¿Quién más anda por aquí? Ay. Ochoa Elena. Pauli 70. Ay, ¿quién más anda por acá? Perla Pérez. ¿Saben qué? Es que se encima con lo que pongo de título y no alcanzo a leer muy bien. Ay, no te alcanzo a leer. Baggy Fernando. Ay, Baggy. Yo tenía un gatito que se llamaba Bagheera y entonces a mi hija le decían Baggy por su gatito. Hola, Baggy. Ay, mamá. A ver, Baggy. Tomás. Petri. Califa. Monroy. Ay. Espérenme tantito. Ay, creo que es José Jiménez. Ale Paola. Carmen. Ay, ¿de dónde se conectaron? Otra vez, a ver, ¿quién más anda por ahí? Recalift. Ricky 10. Nochis. Y creo que ya terminé. Oigan, pues qué emoción me da ver tanta gente conectada el domingo. De verdad, es la primera vez que se conecta tanta gente. Estoy sorprendida. Pues muy bien, disfruten su domingo, su inicio de semana. Recuerden que se queda grabado, pueden compartirlo, pueden oírlo las veces, escucharlo las veces que quieran. Y pues nos vemos mañanita. Que tengan un excelente día. Gracias por estar aquí. Me pone muy contenta. Que estén muy bien, besitos y nos vemos mañana entre 5 y 6 de la mañana. Bye bye. Wow.